En la primavera del año 1900, un grupo de buzos procedentes de la pequeña isla griega de Simi se dirigía hacia el norte de África en busca de esponjas marinas. Su oficio era arriesgado, peligroso, pero necesario para subsistir. Sin embargo, una tormenta inesperada cambió el rumbo de su travesía y los obligó a refugiarse cerca de la diminuta isla de Anticitera, perdida entre las aguas turbulentas del mar Egeo. Mientras esperaban que amainara el temporal, el capitán Dimitrios Contos decidió que sus hombres exploraran el fondo marino en busca de algún banco de esponjas aprovechable. Lo que encontraron aquel día no fueron esponjas. Lo que encontraron desafiaría todo lo que creíamos saber sobre la capacidad tecnológica de la antigüedad. A más de 40 metros de profundidad, el buzo Elías Stadiatis emergió a la superficie con historias que parecían delirios provocados por la narcosis del nitrógeno. Hablaba de cadáveres cubiertos de algas, de brazos y piernas que sobresalían de la arena submarina, de rostros congelados en el tiempo. Sus compañeros pensaron que había perdido la cordura en las profundidades. Pero Contos descendió personalmente y confirmó lo inimaginable. No eran cadáveres. Eran estatuas de bronce y mármol, perfectamente conservadas, pertenecientes a un naufragio de más de 2000 años de antigüedad. El 6 de noviembre de ese mismo año, Contos se presentó ante las autoridades griegas en Atenas llevando consigo la prueba irrefutable de su hallazgo. Un brazo de bronce, arrancado de una de aquellas estatuas submarinas. El gobierno griego comprendió de inmediato la magnitud del descubrimiento y ordenó una expedición arqueológica que comenzó el 24 de noviembre de 1900. Durante 10 meses, aquellos buzos trabajaron en condiciones extremas, compartiendo un único traje de buceo, turnándose para pasar escasos minutos en el fondo marino antes de regresar a la superficie. Las tormentas eran frecuentes, las corrientes traicioneras, y el naufragio yacía inclinado a 45 grados, peligrosamente cerca de los mismos acantilados rocosos que habían destruido la embarcación 2 milenios atrás. Los tesoros que emergieron de aquellas aguas oscuras eran asombrosos. Estatuas de bronce de realismo excepcional, como el célebre efebo de Anticitera, vasijas de cerámica, joyas de oro, frascos de perfume de vidrio, monedas romanas, y cientos de objetos que contaban la historia de un barco mercante griego que transportaba un cargamento destinado a la élite romana. Según los análisis posteriores, aquella embarcación de aproximadamente 300 toneladas había naufragado entre los años 70 y 60 a.C., probablemente durante una violenta tormenta que la arrojó contra las rocas de Anticitera mientras navegaba desde algún puerto del Mediterráneo oriental hacia Italia. Todos aquellos objetos fueron trasladados al Museo Arqueológico Nacional de Atenas para su estudio y conservación. Durante 2 años, permanecieron almacenados, catalogados, limpiados. Nadie prestó especial atención a unos fragmentos informes de bronce corroído que parecían simples rocas marinas adheridas a metal oxidado. Eran piezas sin forma, cubiertas de incrustaciones calcáreas, aparentemente carentes de valor artístico o histórico. Pero el 17 de mayo de 1902, todo cambió. El arqueólogo Valerios Stais examinaba aquellos fragmentos cuando algo captó su atención. Bajo la costra mineral, bajo siglos de corrosión marina, había un engranaje. No un engranaje cualquiera, sino uno de precisión, con dientes perfectamente formados, que formaba parte de un mecanismo mucho más complejo. Stais comprendió que estaba ante algo extraordinario, pero la mayoría de sus colegas se mostraron escépticos. ¿Cómo podía existir un dispositivo mecánico tan sofisticado en la antigua Grecia? La tecnología de engranajes de esa complejidad no aparecería nuevamente hasta los relojes medievales, más de 1000 años después. Durante décadas, el objeto permaneció como una curiosidad arqueológica, un enigma sin resolver. Los fragmentos de bronce seguían ocultando sus secretos bajo capas de atacamita, un mineral verde azulado formado por la corrosión del bronce en agua salada. No fue hasta los años 70 cuando comenzó la verdadera revelación. El físico británico Derek de Soya Price dedicó 20 años de su vida a estudiar el mecanismo. En 1974, trabajando con el radiólogo griego Charalambos Karakalos, Price obtuvo las primeras radiografías del interior de aquellos fragmentos corroídos. Lo que descubrieron dejó atónita a la comunidad científica. No se trataba de un simple mecanismo. Era una computadora astronómica de complejidad asombrosa. Al menos 30 engranajes de bronce se entrelazaban en un ballet mecánico diseñado para calcular y mostrar información celestial con precisión matemática. Los investigadores pudieron contar los dientes de cada rueda dentada, un paso crucial para comprender que calculaba exactamente el dispositivo. Pero las radiografías bidimensionales solo mostraban una imagen aplanada, incompleta. Los secretos más profundos del mecanismo seguían ocultos. No fue hasta el año 2005 cuando la tecnología moderna permitió penetrar verdaderamente en los misterios de Anticitera.
Un equipo internacional de científicos utilizó tomografía computarizada de alta resolución, escaneos tridimensionales que revelaron cada engranaje oculto, cada inscripción microscópica. Lo que descubrieron superó todas las expectativas. El mecanismo no solo era complejo, era genial. El dispositivo original habría estado alojado en una caja de madera de aproximadamente 34 centímetros de alto, 18 de ancho y 9 de profundidad. Pequeño, portátil, quizás decorado como un templo griego en miniatura, posiblemente con adornos de oro. En su interior, un universo de bronce. Más de 70 engranajes trabajando en perfecta sincronía. En la parte frontal, un disco mostraba el zodiaco dividido en 12 secciones de 30 grados cada una, representando las constelaciones. Otro disco indicaba el calendario egipcio de 365 días. Pero lo verdaderamente asombroso estaba en la parte posterior. Dos grandes esferas en espiral, como las caras de un reloj cósmico. La esfera superior seguía el ciclo de Metón, un periodo de 19 años que reconcilia los calendarios solar y lunar. Los antiguos griegos sabían que 19 años solares equivalen casi exactamente a 235 meses lunares. El mecanismo incluso incorporaba la corrección de Calipo, que eliminaba un día cada 76 años para mantener la precisión. Un calendario perpetuo mecánico, construido hace más de 2000 años. La esfera inferior era aún más extraordinaria. Mostraba el ciclo de Saros, un periodo de 18 años y 11 días utilizado para predecir eclipses. Los babilonios habían descubierto este ciclo, y los griegos lo habían incorporado a su ciencia astronómica. El mecanismo podía calcular cuándo ocurrirían los próximos eclipses solares y lunares con décadas de anticipación. Imagínense el poder que otorgaba este conocimiento. Predecir los eclipses en una época en que los fenómenos celestes se interpretaban como señales divinas. Pero eso no es todo. El dispositivo también rastreaba los planetas conocidos. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Los griegos habían observado que estos astros errantes se movían de manera extraña contra el fondo de estrellas fijas. A veces avanzaban, a veces retrocedían, un fenómeno que llamamos movimiento retrógrado. Hoy sabemos que es una ilusión óptica causada por las diferentes velocidades orbitales de los planetas alrededor del Sol. Pero los griegos, que creían que la Tierra era el centro del universo, desarrollaron complejas teorías geométricas para explicar estos movimientos. Teorías de epiciclos, de círculos dentro de círculos. Y el mecanismo de Anticitera implementaba estas teorías mediante engranajes. Los científicos han descubierto inscripciones diminutas en las superficies internas del dispositivo. Letras de apenas 2 milímetros de altura, grabadas con precisión increíble. Más de 3.400 caracteres han sido descifrados gracias a técnicas de imagen avanzadas. Estas inscripciones son un manual de instrucciones. Explican cómo usar el mecanismo, que muestra cada dial, cómo interpretar las posiciones planetarias. Hablan de astronomía, de matemáticas, de calendarios. Mencionan los Juegos Panhelénicos, los certámenes atléticos que incluían los antiguos Juegos Olímpicos. El mecanismo incluso tenía un dial subsidiario que indicaba cuándo se celebrarían estos eventos. ¿Quién construyó este prodigio tecnológico? Las inscripciones están escritas en griego koiné con rasgos dialectales corintios, lo que sugiere un origen en Corinto o alguna de sus colonias. Una de esas colonias era Siracusa, en Sicilia. Y Siracusa era la ciudad natal de uno de los genios más grandes de la antigüedad, Arquímedes. Arquímedes vivió entre el 287 y el 212 a.C. Matemático, físico, ingeniero, inventor. Sus contribuciones abarcan desde la geometría pura hasta la ingeniería militar. Calculó el valor de pi con precisión asombrosa. Descubrió las leyes de la palanca y la flotabilidad. Diseñó máquinas de guerra que mantuvieron a raya al ejército romano durante años durante el asedio de Siracusa. Pero también construyó esferas mecánicas. El escritor romano Cicerón menciona en sus obras que después de la caída de Siracusa en el año 212 a.C., el general romano Marcelo se llevó a Roma dos dispositivos construidos por Arquímedes. Uno era un globo celeste que mostraba las estrellas fijas. El otro era una esfera mecánica que reproducía los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos mediante un mecanismo de relojería. Cicerón describe cómo Gayo Sulpicio Galo, cónsul romano, demostró el funcionamiento del dispositivo. Al girar una manivela, el mecanismo mostraba cómo los astros se movían en perfecta sincronía, simulando años de movimiento celestial en minutos. Papus de Alejandría, que vivió en el siglo IV de nuestra era, menciona que Arquímedes había escrito un tratado titulado sobre la construcción de esferas. Ese manuscrito se ha perdido, pero su existencia confirma que Arquímedes poseía el conocimiento para construir dispositivos como el mecanismo de Anticitera.
De hecho, algunos investigadores creen que Arquímedes pudo haber sido el inventor original del diseño, y que el mecanismo encontrado en el naufragio es una versión posterior, construida décadas o incluso un siglo después de su muerte, basada en sus principios. Lo que hace verdaderamente excepcional al mecanismo de Anticitera no es solo su complejidad, sino el nivel de sofisticación en su diseño. Los engranajes no tienen dientes cuadrados, como uno podría esperar en una construcción primitiva. Tienen dientes triangulares, cortados en ángulo, similar a los engranajes modernos. Esto reduce la fricción y permite un movimiento más suave. El dispositivo también utiliza engranajes diferenciales, un tipo de mecanismo que se creía inventado en el siglo XVIII. Estos engranajes permiten sumar o restar velocidades de rotación, esencial para modelar el movimiento irregular de la Luna. Los griegos sabían que la Luna no orbita la Tierra a velocidad constante. A veces se mueve más rápido, a veces más lento. Hoy sabemos que esto se debe a que la órbita lunar es elíptica, no circular. Pero los griegos no conocían las leyes de Kepler. En su lugar, desarrollaron un modelo geométrico utilizando epiciclos que aproximaba este comportamiento. El mecanismo de Anticitera implementa este modelo mediante un sistema de engranajes excéntricos. Es una solución mecánica a un problema matemático complejo. Pura ingeniería de genio. La precisión de construcción es igualmente notable. Los engranajes están fabricados con una aleación de cobre y estaño, aproximadamente 95% cobre y 5% estaño. El grosor de las placas de bronce es de apenas unos milímetros. Los dientes de los engranajes están cortados con exactitud milimétrica. No existían máquinas herramienta en la antigua Grecia. Todo habría sido hecho a mano, con limas, cinceles, compases. El nivel de habilidad artesanal requerido es extraordinario. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado un detalle preocupante. Un estudio publicado en 2025 por físicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina utilizó simulaciones por computadora para analizar cómo pequeños errores de fabricación habrían afectado el funcionamiento del mecanismo. Sus conclusiones son inquietantes. Con los niveles de error de fabricación detectados en los fragmentos supervivientes, el mecanismo probablemente se habría atascado o desenganchado en cuestión de meses de uso. Los engranajes habrían dejado de girar suavemente. Las predicciones habrían perdido sincronización. Esto plantea preguntas fascinantes. ¿El mecanismo encontrado en el naufragio estaba defectuoso? ¿O los errores que vemos hoy son resultado de 2000 años de corrosión que han distorsionado las mediciones originales? Si los artesanos griegos lograban fabricar engranajes con mayor precisión de lo que sugieren los fragmentos actuales, entonces el mecanismo habría funcionado durante años, quizás décadas, como un instrumento científico práctico. Pero si los errores de fabricación eran reales, entonces el dispositivo habría sido más un objeto de demostración educativa que una herramienta funcional de predicción astronómica. Lo que sí sabemos con certeza es que el mecanismo de Anticitera no era único. Las fuentes antiguas mencionan al menos 4 dispositivos similares. Los 2 de Arquímedes llevados a Roma por Marcelo. Un tercero construido por el filósofo Posidonio de Rodas, mencionado por Cicerón. Y el mecanismo de Anticitera en sí. Probablemente existieron muchos más, pero fueron fundidos para reutilizar el valioso bronce. El mecanismo de Anticitera sobrevivió solo porque se hundió en el mar, donde la corrosión lo transformó en algo que parecía roca inútil, protegiéndolo así de ser fundido durante los siglos posteriores. El nivel de refinamiento del mecanismo sugiere una tradición de fabricación que se desarrolló durante generaciones. No se construye algo tan complejo en el primer intento. Hubo versiones anteriores, prototipos, mejoras iterativas. Hubo maestros artesanos que enseñaron a aprendices. Hubo talleres donde se transmitió este conocimiento. Pero casi todo se perdió. La caída del mundo helenístico, las invasiones, los incendios de bibliotecas, el paso del tiempo, todo conspiró para borrar esta tradición tecnológica. Durante más de 1000 años, la humanidad olvidó que alguna vez fue capaz de construir computadoras mecánicas. Los relojes astronómicos medievales que comenzaron a aparecer en las catedrales europeas en el siglo XIV eran menos sofisticados que el mecanismo de Anticitera. Leonardo da Vinci, en el siglo XV, dibujó engranajes en sus cuadernos, pero no diseñó nada comparable. Las primeras calculadoras mecánicas de Wilhelm Picard, Blaise Pascal y Gottfried Leibniz en el siglo XVII eran dispositivos digitales, fundamentalmente diferentes del enfoque analógico del mecanismo griego. El descubrimiento de Anticitera obligó a reescribir la historia de la tecnología. Antes de 1902, ningún experto imaginaba que el mundo clásico hubiera alcanzado tal nivel de ingeniería mecánica. Era una brecha en el registro histórico. Una anomalía que no encajaba en nuestra narrativa del progreso tecnológico lineal.
Nos gusta pensar que la historia avanza siempre hacia adelante, que cada generación sabe más que la anterior. Pero Anticitera nos recuerda que el conocimiento puede perderse, que civilizaciones enteras pueden alcanzar cimas de sofisticación y luego hundirse en el olvido. Hoy, solo sobrevive aproximadamente un tercio del mecanismo original. 82 fragmentos de bronce corroído, custodiados en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Los científicos han construido docenas de réplicas funcionales basadas en tomografías y reconstrucciones digitales. Estas réplicas funcionan. Giras la manivela y los engranajes cobran vida, mostrando cómo los antiguos griegos veían el cosmos. Pero quedan misterios sin resolver. ¿Dónde está el resto del mecanismo? ¿Hay más fragmentos enterrados en el sedimento marino cerca del naufragio? Expediciones recientes han encontrado nuevos artefactos en el sitio, incluido un esqueleto humano casi completo, probablemente uno de los pasajeros o tripulantes que perecieron cuando el barco se hundió. Pero no se han encontrado más piezas del mecanismo. Quizás están allí, esperando bajo la arena. Quizás se perdieron en las corrientes submarinas hace 2000 años. ¿Cómo se fabricaron exactamente los engranajes? Algunos investigadores han intentado recrear los métodos de construcción usando solo herramientas disponibles en la antigua Grecia. Es posible, pero requiere un nivel de habilidad artesanal extraordinario. Cada diente de engranaje debe ser cortado individualmente, con precisión suficiente para que rueden suavemente sin atascarse. Un error de menos de 1 milímetro puede arruinar todo un engranaje. Los artesanos griegos que construyeron el mecanismo eran maestros absolutos de su oficio. ¿Por qué se perdió este conocimiento? La respuesta probablemente es múltiple. El conocimiento técnico especializado tiende a concentrarse en pequeños grupos. Si ese grupo desaparece, la tradición muere con él. El colapso del mundo helenístico tras las conquistas romanas fragmentó los centros de aprendizaje. Roma valoraba la ingeniería práctica, acueductos y caminos, pero no mostró el mismo interés por los instrumentos científicos sofisticados. Los manuscritos se perdieron. Los maestros artesanos murieron sin transmitir completamente su conocimiento. Y lentamente, durante siglos, la humanidad olvidó que alguna vez fue capaz de construir tales maravillas. El mecanismo de Anticitera nos plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del progreso y el conocimiento. Nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones sobre lo que las civilizaciones antiguas podían o no podían lograr. Durante décadas después de su descubrimiento, algunos escépticos argumentaron que el mecanismo debía ser un anacronismo, algo que de alguna manera fue introducido en el naufragio en una época posterior. Pero todas las evidencias arqueológicas, las monedas datadas, el estilo de las inscripciones, los análisis metalúrgicos, todo confirma que el mecanismo fue construido en el siglo II o I a.C. Lo que este dispositivo demuestra es que los antiguos griegos no eran primitivos. Poseían un conocimiento astronómico profundo, habían desarrollado teorías matemáticas sofisticadas, y habían alcanzado un nivel de ingeniería mecánica que no sería igualado durante más de 1000 años. El mecanismo de Anticitera es un mensaje desde el pasado que dice: subestimamos a nuestros ancestros. Eran mucho más capaces de lo que imaginamos. El científico Tony Fred, del University College de Londres, quien ha dedicado décadas a estudiar el mecanismo, lo describe como una hermosa concepción traducida por ingeniería soberbia en un dispositivo de puro genio. Es difícil no estar de acuerdo. Cada vez que vemos las reconstrucciones, cada vez que leemos sobre los engranajes que rastreaban la luna y los planetas, sobre los calendarios perpetuos y las predicciones de eclipses, sentimos una mezcla de asombro y melancolía. Asombro por lo que los antiguos lograron. Melancolía por todo lo que se perdió. Porque si el mecanismo de Anticitera sobrevivió por puro accidente, ¿cuántos otros prodigios tecnológicos se perdieron para siempre? ¿Qué otros instrumentos, máquinas, invenciones, existieron en el mundo antiguo pero fueron fundidos, olvidados, destruidos? Sabemos por fuentes literarias que existieron autómatas mecánicos, relojes de agua complejos, instrumentos de medición sofisticados. Pero casi nada ha sobrevivido físicamente. El mecanismo de Anticitera es la excepción que nos hace sospechar sobre una regla mucho más amplia. También nos recuerda que la historia no es lineal. El progreso no es inevitable. Civilizaciones enteras pueden ascender a grandes alturas y luego caer en la oscuridad. El conocimiento puede perderse. Y cuando se pierde, pueden pasar siglos o milenios antes de que se redescubra. Los griegos del siglo II a.C. construyeron computadoras astronómicas. 1300 años después, en la Europa medieval, nadie podía replicar esa hazaña. No porque los medievales fueran menos inteligentes, sino porque el conocimiento se había perdido y debía ser redescubierto desde cero. Hoy, en el siglo XXI,
Tenemos computadoras electrónicas que caben en nuestros bolsillos y son billones de veces más poderosas que el mecanismo de Anticitera. Podemos simular el universo entero en supercomputadoras. Podemos calcular órbitas planetarias con precisión hasta el milímetro. Pero hay algo profundamente humano y conmovedor en ese dispositivo de bronce corroído que yace en una vitrina en Atenas. Es un recordatorio de que hace más de 2000 años, alguien miró al cielo nocturno y quiso entenderlo. No con magia o superstición, sino con razón y matemáticas. Observaron los patrones celestiales, desarrollaron teorías para explicarlos, y luego construyeron una máquina para demostrar esas teorías. Una máquina que podía predecir el futuro, al menos el futuro de los cielos. Una máquina que encarnaba el espíritu más profundo de la ciencia, la convicción de que el universo opera según leyes comprensibles, y que mediante el esfuerzo intelectual podemos descubrir esas leyes. El mecanismo de Anticitera es más que un artefacto arqueológico. Es un símbolo de la capacidad humana para crear, para innovar, para trascender las limitaciones de su época. Es una prueba de que el genio puede florecer en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Y es una advertencia de que ese genio, esa chispa de creatividad e innovación, es frágil. Puede perderse si no la nutrimos, si no la protegemos, si no la transmitimos a las generaciones futuras. Cada vez que los arqueólogos descienden nuevamente al naufragio de Anticitera, esperan encontrar más fragmentos del mecanismo. Quizás algún día recuperarán las piezas perdidas que completarán el rompecabezas. Quizás descubrirán otros mecanismos similares en otros naufragios. O quizás el mecanismo de Anticitera permanecerá como el único ejemplo sobreviviente de esa tecnología perdida. Un solitario testimonio de lo que fue y lo que pudo haber sido. Pero incluso en su estado fragmentario, incluso después de 2000 años bajo el mar, el mecanismo sigue hablándonos. Nos habla de una civilización que miraba las estrellas con ojos llenos de curiosidad. Que no se contentaba con mitos y leyendas, sino que buscaba comprensión verdadera. Que desarrolló las herramientas matemáticas y mecánicas para transformar esa comprensión en algo tangible, algo que podías sostener en tus manos y usar para navegar por el cosmos. El dispositivo que no debería existir en el año 100 a.C. Pero existe. Corroído, fragmentado, incompleto, pero innegablemente real. Un ordenador antiguo que predecía eclipses cuando Roma apenas comenzaba su imperio. Un calendario perpetuo que rastreaba los Juegos Olímpicos cuando Julio César aún no había nacido. Un planetario mecánico que mostraba las danzas de los astros cuando la mayoría de la humanidad aún creía que los dioses movían el sol y la luna a través del cielo. Existe, y su existencia cambia todo. Cambia cómo vemos el pasado. Cambia nuestra comprensión de lo que es posible. Y nos recuerda que la grandeza humana no pertenece exclusivamente a ninguna época. Los griegos que construyeron el mecanismo de Anticitera hace más de 2 milenios eran nuestros iguales en inteligencia, en creatividad, en ambición. Tenían menos herramientas que nosotros, menos conocimiento acumulado, pero el mismo fuego de curiosidad que impulsa toda ciencia y toda invención. Ese fuego sigue ardiendo. En cada científico que estudia los fragmentos corroídos, en cada ingeniero que intenta reconstruir el mecanismo, en cada persona que mira las imágenes y siente asombro ante lo que los antiguos lograron. El mecanismo de Anticitera no es solo historia antigua. Es inspiración presente. Es un recordatorio de que somos capaces de cosas extraordinarias, y de que el conocimiento más valioso es aquel que transmitimos a quienes vienen después de nosotros. Porque esa es la verdadera lección del mecanismo de Anticitera. No solo que los antiguos eran brillantes, que es obvio, sino que el conocimiento es precioso y frágil, que debemos cuidarlo, preservarlo, compartirlo, que cada generación tiene la responsabilidad de recibir la antorcha del conocimiento de sus predecesores y pasarla, intacta o ampliada, a sus sucesores. Los griegos que construyeron el mecanismo cumplieron su parte. Crearon algo extraordinario y lo usaron para explorar el cosmos. Luego vino el naufragio, la tormenta, las aguas oscuras del Egeo. Y durante 2000 años, el mecanismo esperó en silencio, cubierto de sedimento marino, mientras el mundo seguía girando arriba. Hasta que unos buzos en busca de esponjas descendieron al fondo del mar y tropezaron con el pasado. Ahora nos toca a nosotros decidir qué hacemos con ese regalo del pasado. ¿Lo estudiamos, lo comprendemos, aprendemos de él? ¿O lo dejamos como una curiosidad en un museo, sin permitir que su mensaje penetre realmente en nuestra conciencia? El mecanismo de Anticitera merece más que ser una nota al pie en los libros de historia. Merece ser reconocido por lo que realmente es, uno de los logros tecnológicos más notables de la humanidad, un puente entre la ciencia antigua y moderna, y una prueba imperecedera de que el genio humano no conoce fronteras temporales.
En las profundidades del Egeo, bajo toneladas de agua salada, entre estatuas rotas y ánforas derramadas, yacía un secreto que cambiaría nuestra comprensión del pasado. Un secreto construido en bronce y genio, en matemáticas y astronomía, en artesanía y visión. El mecanismo de Antecedera. El ordenador que no debería existir. Pero existe. Y su existencia nos obliga a repensar todo lo que creíamos saber sobre lo que nuestros ancestros eran capaces de lograr. Ese es el poder de un solo descubrimiento arqueológico. Una caja de bronce corroído, no más grande que un libro grueso, que contiene en su interior todo un universo de conocimiento perdido y redescubierto. Un dispositivo que nos conecta directamente con las mentes brillantes que lo diseñaron hace más de 2000 años. Un mensaje desde el pasado que dice, estuvimos aquí, pensamos, creamos, y dejamos esto para que ustedes lo encuentren. Y lo encontramos. Y ahora, finalmente, comenzamos a comprender.